¿Te parece bien? ¿Te parece bien si comenzamos, Arla? Sí, claro, adelante. Perfecto. Vale, si me pueden decir cuándo tengan la posibilidad de visualizar mi pantalla, se los agradecería. La vemos. Listo, ahí la vemos. Perfecto. Bueno, pues muchas gracias a todos por estar el día de hoy acá. La verdad es que para mí es un gusto compartir siempre estos espacios mensuales que llevamos a cabo. Y pues como ya saben, tenemos un invitado especial cada espacio. En este momento pues nos acompaña Arla Hernández, nuestra invitada especial de Diálogos Consultores. Pues muchísimas gracias, Arla, por acompañarnos, por la disposición y pues por venirnos a compartir toda tu experiencia y todo lo que tú sabes hacer. Entonces, bueno. Antes de que, bueno, demos inicio a lo que Arla tiene para compartirles, les quería también comentar un poco acerca de, pues, cómo es que surge este espacio, de dónde venimos y, pues, justamente por qué estamos el día de hoy aquí. Entonces, bueno, nosotros somos Impulsera, somos una organización que se preocupa porque tengamos acceso a las habilidades que nos permiten participar en la economía del futuro. Em, Sabemos que actualmente estamos viviendo como una situación muy particular en la historia de la humanidad, que es la integración de la IA democratizada, y pues eso deviene obviamente nuevos retos, tanto en el sector educativo como en el sector laboral. Entonces, bueno, justo en esta intersección es que nosotros pues operamos porque creemos que el hecho de que todos tengamos acceso a habilidades es una forma de justicia social, de permitirnos participar todos en la economía del futuro y bueno, pues también de luchar un poco ante el desplazamiento laboral y la desigualdad que existe en América Latina. Entonces, bueno, pues justamente es por eso que estamos aquí el día de hoy. La comunidad está conformada no únicamente por, bueno, estos espacios, sino que también tenemos un grupo de LinkedIn que los invito ahí si quieren con el código QR a integrarse. Y bueno, también comentarles que estos espacios pues fueron creados para el intercambio, para escuchar sus voces, para cruzar perspectivas, para alinear pues, propósitos, porque todo el tiempo estamos interesados en colaborar, en conocer desde dónde se conectan, qué es lo que ustedes están haciendo y cómo podríamos. Nuestro ecosistema, no nada más tenemos, como les decía, este canal, sino también tenemos, todo el tiempo estamos tratando de construir hacia la conversación del futuro del trabajo. Y bueno, tenemos un blog, una página web, un newsletter que espero que ya estén por ahí registrados y también nuestras redes sociales. Entonces, bueno, sin más preámbulo, les presento a Arla Hernández. Ella pues ya está acá con nosotros, es licenciada en Administración de Empresas con maestría en Capital Humano por el Centro de Estudios Financieros de España y tiene un diplomado en Administración Estratégica de Capital Humano en el Tecnológico de Monterrey. Además de eso, Arla ha sido experta de la estrategia de capital humano. Tiene 10 años de experiencia liderando el área de capital humano en Itálica y bueno, actualmente se encuentra en la organización de diálogos. Entonces, pues bienvenida, Arla. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy y pues te cedo el micrófono. Muchísimas gracias, Mitch. Gracias a todos los que están conectados con nosotros. Buenas tardes a todos. Vamos a estar por acá cerca y juntos, pues 1 hora y media aproximadamente, ¿no? Me gustaría como hacerlo, pues dinámico, ¿no? Me gustaría que no fuera solo una charla en donde yo estoy hablando aquí como loca y tratando de explicarles un poco mi experiencia, ¿no? Y tienen ahí las reacciones. Yo voy a estar pidiéndoles que por favor me ayuden con estas reacciones. Me gustaría estar interactuando por el chat también. Bienvenido, Carlos. Ya les estuve dando la bienvenida por ahí a los que se están uniendo. Desde Colima tenemos gente de Guatemala, tenemos en Ecuador, de Jalisco, de la Ciudad de México. Muchísimas gracias de verdad a todos por conectarse un ratito y pues entender qué está pasando en el mundo y hacer un pequeño stop, ¿no? Una pausita y entender qué se está moviendo alrededor de nosotros. Como ya dijo Michelle, muchísimas gracias por la invitación también.
muy contenta de poder colaborar en estos espacios que me parecen también sumamente importantes. Entonces, pues yo prácticamente me gustaría, más que decirles teoría, les traigo algunos datos y les traigo algunas cosas que me gustaría más bien compartirles desde la experiencia que tengo. Como dice Michelle, pues operé por 10 años el área de capital humano en Itálica, ¿no? Ahí me tocó todo el crecimiento de la marca y tengo pues ya más de 20 años de experiencia en la creación y la transformación de culturas. Y cuando hablamos de esto, hablamos de un tema que se vuelve bien importante, porque en la época en donde estamos, en la que estamos viviendo, pues la tecnología, los mercados, las expectativas están cambiando de una manera impresionante, ¿no? Sin embargo, las personas y sus comportamientos evolucionamos de una manera distinta, ¿no? Y no todos evolucionamos al mismo tiempo o a la misma velocidad. Y esto de lo que estamos hablando, pues es una de las tensiones más importantes que estamos viendo en estos tiempos, ¿no? Es uno de los mayores desafíos que tiene el liderazgo. Déjenme compartirles que de 6 años a la fecha estoy en Diálogos Consultores, que es la consultora de Grupo Salinas, consultora interna, y damos servicio a empresas internas y empresas externas del grupo. Entonces, pues con esa experiencia, la verdad es que les puedo compartir que este tema se está viendo pues en muchísimas organizaciones y en todos los ecosistemas que estamos viviendo, ¿no? Entonces, como les decía, más que teoría, pues les quiero compartir lo que he visto, ¿no? En estos 20 años de experiencia acompañando pues transformaciones en otras empresas. Y aquí es la primera pregunta de reflexión, ¿no? Tienen ahí sus reacciones, tienen el chat, entonces por favor quiero que me digan, ¿quién de aquí siente que todo está cambiando vertiginosamente y las personas no tanto, ¿no? Pueden poner reacciones, pueden poner en el chat algún comentario. Y mientras los leo o mientras reaccionan, yo les quisiera compartir que el problema no es el cambio, ¿no? El problema es la velocidad con la que estamos evolucionando y donde estamos creando conciencia de la cultura. Gracias, Laura. Por supuesto, Martín, mucha gente no quiere cambiar y vamos a ver un poquito más adelante cómo es que pues hay algunas resistencias, gracias por sus reacciones. Hay algunas personas que toman el cambio como algo pues con miedo, con incertidumbre. Gracias, Margarita. Es difícil adoptar y adaptarse. Por supuesto, ahí es cuando hablamos de comportamientos, ¿cierto? Entonces, cuando estamos viendo que la tecnología entra a una velocidad acelerada, pero el comportamiento en una organización requiere tiempo para entender qué está pasando, para evolucionar el comportamiento, para hablar de cómo nos tenemos que adaptar, pues eso no va tan rápido, ¿no? Entonces, hoy vamos a hablar de eso y cómo el liderazgo también entra en juego para facilitar esas transiciones, ¿no? Entonces, eh, quiero que paremos un poquito a pensar cómo nosotros, cada uno de los que estamos acá conectados, eh, somos o tenemos un rol que van a interferir o que van a ayudar a que sean esos agentes de cambio. O sea, la primera reflexión es, personalmente, yo, ¿cómo adopto los cambios? ¿Cómo vivo los cambios? ¿No? Normalmente, cuando hablamos o cuando opinamos de las empresas, de las personas, las miramos hacia allá, ¿no? Es que hay gente que no quiere cambiar, es que hay gente que le cuesta trabajo el cambio, es que hay personas que no quieren evolucionar. Pero yo devuelvo el espejo, ¿no? ¿Qué tanto yo, en mi rol, me adapto rápido al cambio, ayudo a que otros transiten ese cambio? En realidad también esa es una eh, de los mayores hallazgos que yo he tenido en las organizaciones cuando tengo ciertos proyectos, ¿no? El vecino es el que no quiere cambiar. Ok, ¿y tú qué tanto estás dispuesto a cambiar? Perfecto, Jaime. Si no cambias tú, no cambia nada. Hay entornos complejos, ¿cierto? Y hay a veces momentos en los que ves que el entorno no va a cambiar. Oye, es que mi jefe no me escucha, no me hace, ya hablé con él, ya hice muchas cosas alrededor y la cosa no cambia. Ok, entonces cambia tú. Ese es muy difícil porque si el entorno también ves que no está cambiando,
pues difícilmente va a cambiar, ¿no? Entonces, ¿cómo tú empiezas a cambiar? Y vamos a hablar más adelante, no me quiero adelantar, pero de estas habilidades intrapersonales que se están volviendo súper importante en el día. Vamos, aquí les traje data porque me gusta hablar mucho también con datos, ¿no? Yo siempre sustento lo que digo a través de las investigaciones que voy teniendo ahí en las investigaciones de las consultoras y vamos a ver estos datos que a mí me parecen como muy alarmantes, ¿no? El 70% de las transformaciones organizacionales fallan. Por favor, váyanme poniendo ahí en el chat, ¿por qué creen que las transformaciones organizacionales fallan? A veces nos metemos a diseñar, ¿no? Muy bien, muy a detalle, hacer un plan de trabajo que vamos a seguir con claridad, lo presentamos y vamos viendo que por mejor diseñado que esté, no está avanzando. Váyanme poniendo ahí sus comentarios. Quizá no hay un buen proceso de coaching. Bien, sí, es uno de los elementos también que juegan, ¿no? Vamos a ver el siguiente. Quizás no hay, ok, gracias. 44% de las habilidades, según el Foro Económico Mundial, el 44% de las habilidades laborales van a cambiar antes del 2027. Jaime, queremos cambiar por moda, no por necesidad. ¿Sí? Bien, nos subimos a la ola, ¿no? Del cambio y de la inteligencia artificial, también es cierto. Tiene que ser un cambio bien pensado. Falta de claridad en la visión, liderazgo poco alineado y resistencia al cambio. Ale, súper bien. Muchas variables, ¿no? Que se juntan en esa parte de por qué las transformaciones fallan. Fíjate el dato que te traigo, 44 de las habilidades laborales van a cambiar antes del 2027. Y es cierto, ¿no? Todos estos datos que les estoy poniendo acá es una realidad que ya estamos viviendo, que ya se está percibiendo y nos está alcanzando de manera acelerada. Y el último que me parece pues también muy grave es el 75% de los empleados experimentan fatiga por cambio, es decir, estamos viviendo cambios, 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 cambios constantemente, ¿no? Entonces, acá lo que quiero reflexionar o lo que les quiero compartir es que no estamos viviendo una época de cambio, no estamos viviendo una etapa de cambio, estamos viviendo en cambio permanente. ¿Qué quiere decir esto? Que ahí es el primer insight que les quiero dejar en esta conversación. Necesitamos evolucionar el pensamiento a que esto es una etapa de cambio, ¿no? A que es solo un momento en lo que llega la tecnología, en lo que se acomoda, no es una etapa, estamos viviendo en constante cambio. Hay un concepto que no lo puse aquí en la presentación, pero me gustaría compartirlo con ustedes y algunos de ustedes a lo mejor ya lo escuchó, el ambiente VUCA y el ambiente BANI, ¿no? Para los que no lo han escuchado, se los dejo acá en el chat. Buca y Bani, después lo pueden ahí investigar, pero prácticamente lo que dicen son los entornos donde nos estamos moviendo son volátiles, inciertos, cambiantes y ambiguos, por sus siglas en inglés, volátil, uncertainty, ¿no? Changing y ambiguo, con ambigüedades. Entonces, si nosotros pensamos que nuestros ecosistemas se están moviendo en estos ecosistemas donde no hay certidumbre, donde nadie te va a venir a dar la claridad que nosotros hubiéramos estado esperando, donde los ecosistemas y los ambientes son cambiantes, entonces, ¿cómo vamos a darle tranquilidad a nuestra gente? ¿No? Si constantemente estamos en cambio, no hay definiciones tan claras, cuando vamos a la derecha, todos vamos a la izquierda, entonces, o ya dimos un giro de timón. Estos ambientes que se vuelven tan ambiguos cansan a la gente, ¿no? La verdad es que en varios proyectos que nos han llamado, pues hemos llegado prácticamente cuando el barco ya zarpó, ¿no? Cuando ya los cambios ya están en marcha y la gente ya está cansada o ya no lo cree, ahí es donde nos llaman, ¿no? Desde Diálogos Consultores para hacer una intervención. Y la realidad es que nos damos cuenta que hay varias variables, valga la redundancia, que no se toman en cuenta para hacer este tipo de cambios, ¿no? Por ejemplo, la comunicación se vuelve un tema importantísimo. Vamos a pasar a la siguiente
para hablar de esto, ¿no? Vamos a entrar justo a este tema de cultura. ¿Por qué vamos a hablar de la cultura contra la velocidad con la que estamos viviendo? Porque para nosotros es el sistema operativo de una organización. La estrategia nos dice o nos dicta ese rumbo claro hacia dónde debemos ir. Y yo les invito también a pensar si ustedes saben o tienen clara la estrategia de dónde están trabajando o de su propia empresa. Y una vez que la tengan clara, si está bien comunicada, ¿no? Cuando hacemos este tipo de intervenciones, yo hago un ejercicio que se los voy a compartir. No lo puedo hacer aquí, desafortunadamente, pero es muy valioso. Hago un ejercicio donde le pido a la audiencia que cierre los ojos. Yo estoy al frente y les pido que levanten su brazo derecho y me ayuden a apuntar al norte, todos con los ojos cerrados. Entonces, es muy chistoso ver cómo cada quien apunta hacia donde cree que está el norte. Cuando les pido abrir los ojos, nos encontramos con manos cruzadas, uno señalando hacia el frente, otro hacia atrás, uno a la derecha, otro a la izquierda, otro volteado hacia el frente, otro para atrás. Entonces, es un ejemplo muy sencillo, pero me gusta cómo representa la claridad de rumbo, ¿no? Cuando nosotros tenemos la estrategia muy bien diseñada, es como ese ejercicio, cerrar los ojos y que toda tu gente apunte hacia el mismo lugar. Por eso es muy importante tener la estrategia definida. Ahora, la estrategia nos va a decir qué queremos y hacia dónde queremos ir, ¿no? Pero la cultura nos va a decir qué tan rápido vamos a llegar a esa visión, ¿no? Hay una frase que me encanta que dice, la cultura es tan poderosa que se puede desayunar a la estrategia. Es decir, hay muchos líderes y me he encontrado muchos líderes que tienen la capacidad de diseñar una estrategia muy clara, muy contundente, pero no tienen la capacidad de inspirar y de conectarla con la gente, ¿no? Es increíble la cantidad tan bajita de líderes que tienen la capacidad de inspirar. Y me voy a adelantar un poquito porque quiero hablar de la combinación que empezamos a tener de eh, generaciones. Entonces, si yo no entiendo cuál es mi entorno, a dónde voy y con qué equipo estoy manejando mi barco, difícilmente vamos a poder tener resultados positivos en el ecosistema que me digas, en una empresa, en tu propia empresa, en tu trayectoria profesional, ¿no? Sea donde sea que estés. ¿Les va haciendo sentido hasta acá lo que vamos hablando? Por favor, ahí ayúdenme con reacciones, opiniones también las voy a ir leyendo acá en el chat, pero bueno, me gustaba o me gusta dejar claro, ¿no? Cómo la estrategia es el rumbo, pero la cultura, pues es sin duda aquella velocidad real del negocio, ¿no? Cuando la cultura está alineada, el cambio, por supuesto, se acelera de manera importante. Cuando no lo está, hasta la mejor estrategia se detiene. Gracias, Margarita. Bien, vamos a la siguiente slide, por favor, si me ayudas, Mitch. Y aquí vamos a hablar de por qué la cultura cambia tan lento, ¿no? Y aquí quiero hablar de algo bien importante. De entrada, pues la cultura cambia tan lento porque nuestra propia naturaleza es repele la incertidumbre, ¿no? Biológicamente estamos hechos para manejarnos o nos da tranquilidad la estabilidad, ¿no? Algunas generaciones valoraban incluso esa estabilidad en el trabajo y hablaba hace poco, no me acuerdo con quién, con algún compañero que decíamos en aquel entonces, o a los baby boomers, que los vamos a ver un poco más adelante, valoraban mucho este tema de la estabilidad y hasta buscaban también que su trabajo fuera hasta heredado, ¿no? Todavía hay organizaciones que heredan el puesto a la familia. Cuando las empresas de hoy, las generaciones de hoy, pues están buscando el cambio, ¿no? O sea, quedarse más de 5 años en una empresa ya sienten que se les va la vida. Entonces, bueno, pues nuestro cerebro, como inició, evita la incertidumbre, ¿no? El segundo que encontramos es que hay sistemas de incentivos contradictorios. ¿A qué me refiero con esto? Muchos de los incentivos a veces premian todo lo contrario que se quiere promover. Y aquí les quiero poner un ejemplo, a ver si lo viven por ahí
en sus esquemas o en sus zonas de trabajo. Cuando yo era directora de recursos humanos de Itálica, nos dimos cuenta que dentro de nuestra estrategia estaba la centricidad al cliente. Y de ahí debería de salir todas las estrategias de las áreas satelitales, es decir, eh, el área de finanzas, el área de capital humano, el área de marketing, todo giraba en torno a centricidad al cliente. Cuando estamos validando que todo hiciera sentido y todo hiciera congruencia, ¿qué creen que nos encontramos? Los esquemas de compensación de las áreas de venta, qué creen que yo como recursos humanos o como organización premiaba al área comercial? Las ventas, las ventas. Cuando mi estrategia decía que para mí lo más importante era el cliente. Entonces, claro, toda mi fuerza de ventas, pues vivía y morían porque su esquema de compensación estaba en las ventas. ¿Qué hicimos cuando nos dimos cuenta? En meter un componente del cliente, es decir, implementar encuestas o implementar mecanismos que me permitieran entender cómo el cliente estaba viviendo ese proceso comercial. A eso me refiero cuando los sistemas de incentivos son contradictorios. Cuando yo digo que es importante para mí algo, pero premio completamente algo opuesto. Martín, es bien interesante tener estrategia es complicado, pero la cultura será el cómo las personas se comportan para lograr la estrategia. Entonces, una mala cultura, claro que sabotea. Totalmente de acuerdo, Martín. Es lo que te decía, la cultura se puede desayunar a la estrategia. Es una frase muy conocida dentro de recursos humanos, porque ahí es donde está el reto. ¿Cómo haces los comportamientos que acompañan a esa estrategia, ¿no? El tercer punto que hemos encontrado en nuestra experiencia, pues es que los líderes comunican una cosa, pero moldean otra, ¿no? Ese es un liderazgo incongruente. Y otra vez me voy a adelantar, pero estas generaciones que vamos teniendo dentro de los centros de organización, algo que rechazan totalmente es un liderazgo incongruente. Entonces, claro, yo voy a decir desde el liderazgo que hay muchos comportamientos que son importantes, que vengan a la oficina, que sean proactivos, que promuevan el cambio. ¿Y qué hago yo como líder? Cuando estás en una posición de liderazgo, te guste o no te guste, todo el tiempo estás siendo observado. Todo el tiempo. Y a veces hasta de una manera inconsciente. ¿Por qué? Porque tú te vuelves un promotor cultural. ¿A qué me refiero con esto? Si yo saludo, si no saludo, si colaboro, si no colaboro, si hablo mal de la gente, si hablo mal de la empresa, todo eso, mi gente, mis equipos y toda la gente que está en el alrededor mío lo observa y lo copia. Y eso es la cultura, ¿no? Vamos a hablar un poquito más adelante de clima contra cultura, pero la cultura es que no se ve, ¿no? La cultura son esos comportamientos que cuando tú llegas a un lugar te das cuenta si las puertas están abiertas, si están cerradas, si la gente te saluda, si no te saluda, si sonríe, si no sonríe. Eso es la cultura, ¿no? Son las formas en las que nos vamos comportando. Se dice todo el tiempo, pasado fue mejor, no hay claridad en el presente y oscuridad sobre el futuro. Sí, gracias Jaime por compartir eso. Sí, por supuesto, todo el tiempo, a veces también vivimos en el pasado, ¿no? Me hiciste recordar estos ambientes ambiguos y que se vuelve urgente, aquí viene otro segundo insight, ¿no? Se vuelve importante y urgente sabernos manejar en la ambigüedad. He escuchado muchas veces es que no me dan claridad, ¿no? Desde arriba no hay claridad. Híjole, pues creo que es algo que viene a ser muy común. Por supuesto que es mejor trabajar con temas cuando hay claridad, pero una recomendación que sí les quiero dar es, si no hay claridad, ayuda a construirla o construyela tú. Si estás en un puesto de liderazgo y si no, también, ¿eh? A veces estas generaciones, el aprendizaje ya es, antes el conocimiento pasaba de arriba para abajo. La verdad es que hoy las organizaciones y las que van a subsistir son las que aprenden de manera bidireccional, ¿no? Bien. Bien, la otra son historia organizacional o estas inercias, ¿no? Y creo que Jaime aquí encaja muy bien tu comentario porque esto de el pasado fue mejor, ¿no? Así lo hacíamos y así nos ha funcionado y así lo hemos venido trabajando y por qué tendríamos que cambiar. Ahí es donde los comentarios que bien me han ayudado a poner, hay resistencia,
le tienen mucho miedo al cambio porque en realidad pues casi nadie conoce qué va a venir a hacer la inteligencia artificial, qué tanto va a desplazar, ¿no? ¿Qué tanto va a cambiar, sustituir puestos de trabajo? Pues sí, seguramente sí, pero también está la otra cara, ¿no? También van a nacer nuevos puestos de trabajo que ahorita ni por acá nos imaginamos. El otro día leía una empresa en China estaba contratando a voladores de drones, ¿no? Para logística porque ya están haciendo entregas con drones para zonas donde el acceso vía terrestre era complicado. Entonces dices, Madre Santa, ¿cuándo me iba a imaginarte un puesto, ¿no? O que te imagines ahí a tu hija llegando con el novio, mamá, te presento a mi novio, es volador de drones. Y tú, bueno, pues ya son esos trabajos, ¿no? Que pensáramos que a lo mejor iba a ser difícil encontrarlos, pero bueno, también van a salir muchas otras, eh, muchos otros trabajos, algunos puestos que por ahí nos causan ruido. Ahora, hay algo que me gustaría poner acá en la mesa. Del lado izquierdo ven ahí una tortuguita, ¿no? Y cuando yo encontré este dato, dice, cambiar un comportamiento puede tomar de 18 a 254 días. Y yo decía, Madre Santa, pues es un amplio rango, ¿no? Es mucho tiempo o muy poco tiempo. Y después, cuando fui metiéndome, ahí les recomiendo mucho los artículos de Harvard Business Review, que es la revista de Harvard. Cuando me metí a leer más acerca de este dato que se los quise compartir el día de hoy, encontré que lo que les decía al principio, la gente no cambia a la misma velocidad, ¿no? Entonces, mientras alguien pueda adaptarse a un cambio de comportamiento, que nos estamos metiendo a algo ya mucho más profundo, cambiar un comportamiento no está fácil. Para los que tenemos hijos, me dirán qué tanto es difícil, ¿no? Cambiar un comportamiento. Entonces, tenemos que buscar la manera de que la gente que está a nuestro cargo, a nuestro alrededor o dentro de nuestra organización, vaya buscando su propio ritmo, ¿no? Y vaya encontrando la forma de estar cambiando los comportamientos. Más adelante les voy a dar algunos tips de cómo y por qué. Carlos, la lluvia intensa causa falta de conectividad en este momento. Me saca o congela por momentos. Ay, ya, dale. Carlos, no te preocupes. Entendemos, acá también se está cayendo el cielo, no sé de dónde nos acompañas, pero yo estoy en la Ciudad de México, en la Nápoles, y también está cayendo el cielo, así es que tranquilo. La estamos grabando también para que después la puedas ver. Entonces, bueno, regresando al comentario del cambio de comportamiento, pues fíjate qué amplio es el rango, ¿no? Hasta un año me puedo tardar en cambiar esos comportamientos y aquí les quiero poner mi primera recomendación del libro. Me encanta leer, entonces casi todo lo que les voy a decir es de lectura. Hábitos atómicos, seguramente por ahí la han escuchado. Ese libro a mí me gusta mucho porque justo te habla de de los pasos que te sugiere, ¿no? Para cambiar comportamientos y por supuesto se vuelven hábitos, ¿no? Entonces, ahí si tienen tiempo, échenselo, es muy bueno y me gusta mucho. Ahora sí, me gustaría, esto me da paso a hablar de que si a todo esto que estamos hablando, a todo esto que estamos poniendo sobre la mesa, que estamos, de por sí ya estamos pensando que los cambios vienen rápido, vienen acelerados, bueno, pues vamos a agregarle otra variable por si no fuera poco, que se llama la generación Z, ¿no? Vamos a entrarle a este tema porque es una variable que está bien interesante dentro de este tema. Últimamente, dentro de los proyectos de los que me han estado buscando, pues me decían, Arla, les voy a compartir algo que eso sí me causó shock, porque tenía la conversación con un director y me decía, Arla, es que ¿cómo le puedo hacer para entrenar a esta generación? Porque son de cristal, porque no aguantan nada, porque... Y yo, mientras lo escuchaba, se me cerraba el ojo y yo decía, es que no, te vas a desgastar mucho entrenando a toda la generación que viene. Más bien tenemos que habilitar a tus líderes para que puedan gestionar y puedan hacer resultados con esa generación, ¿sí? Entonces, eh, fíjate que aquí le quise poner de manera 10,000 pies de altura, como digo yo, qué es lo que valora cada generación, porque hoy en día estamos teniendo a 4 generaciones conviviendo dentro de los centros de trabajo, ¿no? Tanto en tu empresa como en donde estés o en la escuela, ¿no? Porque sé que también tenemos muchos estudiantes
el día de hoy conectados con nosotros. Y es importante que además, si eres estudiante, pues empieces a entender estas brechas generacionales, ¿no? ¿Por qué? Pues porque te va a tocar, te va a tocar. Yo cuando estaba en Itálica era la directora más joven y ahora digo que soy la más ruca, ¿no? Que yo me siento como chavorruca, ¿no? Estoy en esa etapa en la que ni soy chava ni estoy ruca, entonces por eso el término de chavorruca. Y pues la verdad es que sí, me estoy dando cuenta, y además con 20 años estando en ecosistemas culturales, pues mi chamba ha sido traducir la estrategia en cultura y la cultura en resultados, ¿no? Porque no podemos hablar nada más de cultura sin dejar de pensar que estamos haciendo negocio. Entonces, fíjate, vamos a analizar pasito a pasito qué valoran estas generaciones, ¿no? Hablamos de los baby boomers, ¿no? Que son todas, por ahí gente que tenga 60, sí, ya todavía tenemos gente, ¿no? Que va cumpliendo 60, 65 años. Para ellos, lo hablábamos hace rato, ¿se acuerdan? El trabajo valoran muchísimo la estabilidad, ¿no? Es más, si yo le puedo heredar mi puesto de trabajo a mi hijo, pues qué mejor. Este, ellos son muy jerárquicos, respetan muchísimo la jerarquía. Y este tema del feedback que se ha vuelto impresionantemente necesario en las generaciones actuales, pues para ellos era de una manera anual, ¿no? Entonces, les quiero compartir también una experiencia que tuve hace muchos años. Cuando yo tomo Itálica, nadie sabía qué era, ¿no? Itálica, para los que están en Latinoamérica, que sí, en Guatemala, en Ecuador no, pero Itálica es una marca de motocicletas que tiene el 70% del mercado acá en México. Entonces, cuando yo tomo esta empresa, pues nadie la conocía, ¿no? Cuando yo decía trabajo en Itálica, me preguntaban si eran planchas o licuadoras. Entonces, me toca todo Itálica crece de una manera aceleradísima. Y yo tenía 27 años en aquel entonces cuando me quedo con esa responsabilidad y mi jefe pues no me llevaba muchos años, me habrá llevado unos 8 años más o menos. Y el primer feedback que tuve de mi trabajo, porque la empresa ya estaba promoviendo que los jefes tenían que darle feedback a los empleados, mi primer feedback fue, no les miento, fue así, Arla, no vas mal, no veo nada grave, pero tampoco vas bien, o sea, no veo nada excepcional. Y yo me quedé, puta, pues no supe si iba bien o iba mal. Este, yo llevaba mis pendientes por si el feedback salía mal, dije, pues ya sé cómo lo voy a hacer, le voy a empezar a hablar de mis pendientes para que me libere algunas cosas y me define algunas otras. Y ese feedback salió terrible, porque él no sabía darlo, yo no sabía qué esperar de un feedback. Y fue mi primera experiencia por ahí yo tendría 28, 30 años, yo hoy tengo 44. Por supuesto que al pasar del tiempo, ¿no? Y entendiendo qué significa un feedback, hoy me da mucha risa, ¿no? Pero se los quiero compartir porque pues, sin duda este tema del feedback o la retroalimentación se vuelve indispensable para las generaciones de hoy en día. Y si eres líder, pues más nos vale tener desbloqueada esa habilidad, como en el Mario Bros, ¿no? Vamos desbloqueando ciertas habilidades. Entonces, bueno, ¿qué valora la generación X, que pues, son los que ya están más o menos en puestos de liderazgo actualmente? Pues ellos sí vienen a valorar en el trabajo un balance, ¿no? Decíamos que los baby boomers eran workaholics, mientras más tarde te ibas de tu centro de trabajo eras más bueno, ¿no? Eras un colaborador más valioso. La generación X viene a balancear, son líderes mucho más pragmáticos y el feedback se vuelve de manera ocasional, ¿no? ¿Y qué creen? De pronto llegamos los millennials, y claro que me incluyo ahí porque soy la colita de donde empieza, ¿no? Yo soy modelo 82 y por ahí empiezan los millennials entre el 81 y el 82. Y nosotros nos empezamos a mover más por propósito. Por ahí, si ya se identificaron, váyanme poniendo en el chat. Estaba interesante a ver en qué generación caen para ver, a ver si las estadísticas también nos van ayudando. Entonces, pues llegamos los millennials a los centros de trabajo y a nosotros nos mueve más el propósito, ¿no? Y es chistoso porque hoy las conversaciones que yo tengo con mis jefes es por eso. Oye, ¿por qué vamos a hacer esto? Y ojo, el líder del futuro, también me voy a adelantar, tiene ya la necesidad de explicar más profundamente el para qué y el por qué, ¿no? El liderazgo se vuelve más de coaching, más de desarrollo de personas, más que jerárquico. Yo ya tengo que empezar a desarrollar a los equipos, ¿no?
tengo que empezar a desarrollar habilidades en los equipos para que yo también pueda y tenga la oportunidad de crecer. Gracias, Mitch, Millennial. Ahí váyanme poniendo qué generación son, que no les dé pena. Y el feedback se vuelve pues más frecuente, ¿no? Gracias, Pau. La generación Z, que es justo esta generación que está entrando a los nuevos centros de trabajo, pues ellos valoran muchísimo la flexibilidad, ¿no? Por ahí Ale, que está conectada, que es también parte de mi equipo, se fue a una escuela acá en México muy famosa que hizo una pregunta, ¿dónde ustedes no trabajarían? Y los chiquillos contestaron, o los estudiantes contestaron, en una empresa donde me pida ir todo el tiempo, ¿no? En una empresa donde no haya flexibilidad en el horario, en el trabajo. Y nos quedábamos reflexionando, la reflexión era esa, ¿no? Dijo, pues a lo mejor una de dos, o ellos se dan un tope o las empresas se empiezan a flexibilizar. Ahí es donde está, ¿no? La verdadera disyuntiva. Roberto, generación X, tenemos varios X y un Z. Ah, gracias, Martín. Pero, ¿qué creen? Lo que les decía, el feedback. Ah, bueno, liderazgo, perdón. Liderazgo, fíjate qué curioso. Ellos ya no ven un liderazgo hacia arriba. Ellos ven un liderazgo mucho más horizontal. Es decir, yo valoro el liderazgo que es coherente, que trabaja conmigo hombro a hombro, que me habilita, que me desarrolla, que prácticamente la velocidad que traen estos niños o esta generación, allá estoy diciendo estos niños, esta generación nos viene a meter el acelerador. Pero fíjense, lo vamos a ver también más adelante, qué interesante es cuando la gente o las generaciones anteriores aportan experiencia, pero sabes utilizar la velocidad de la generación actual. Ahí está la primera frase para Instagram que pueden poner, aprovechar la experiencia de generaciones pasadas con la velocidad de las generaciones actuales. Entonces, fíjate, según Deloitte, si no la conocen, es una consultora muy grande, 49% de la generación Z no quiere trabajar en empresas sin propósito. Importante reflexión. Fíjate, 49%, que es casi la mitad. Si yo no tengo claro el propósito, si mi liderazgo no incluye un propósito y te digo cómo aporta tu trabajo en la consecución final de los resultados, es buen momento para que empieces a reflexionar si lo haces, si no lo haces, o si tus líderes lo están haciendo. Y fíjate, solo 21, esto también es bien triste, ¿no? Y muy alarmante. 21% de los empleados están comprometidos globalmente. Es muy bajo que el 21% estén comprometidos globalmente. ¿Por qué? Pues porque seguramente no están encontrando flexibilidad ni en la organización ni en los líderes. El liderazgo seguramente todavía es muy vertical, muy jerárquico, ¿no? Y el feedback, esta generación lo necesita inmediatamente, todo el tiempo tienen que estar sintiendo y tienen que saber cómo pueden mejorar por la velocidad que traen, ¿no? Tenemos que entender que las generaciones fuimos desarrolladas en contextos diferentes. Oye, Arla, una es mejor que la otra. No, para nada. Ninguna es valor, simplemente crecimos en ambientes diferentes, crecimos en contextos diferentes y valoramos situaciones diferentes por el momento que nos tocó vivir. Entonces, aquí el tip que les quiero dejar es que necesitamos empezar a quitar esas etiquetas, ¿no? Es que los de la generación de cristal, es que ¿no? Los viejitos de los baby boomers, o sea, si quitamos, las etiquetas causan distancia, ¿no? Causan una barrera, mientras que la curiosidad genera conexión, ¿no? Entonces, si nosotros empezamos a buscar y a identificar qué características de otra generación me puede servir, se vuelve algo muy valioso. Vamos a hacer un ejemplo aquí. Tenemos millennials, generación X, generación Z y generación otra X. Les quiero pedir a estos que ya me compartieron, y muchísimas gracias por la participación, ¿qué se les ocurre que pueden aprender de otra generación? A ver, alguien millennial, ¿qué puede aprender de la generación Z? Y tu generación Z, ¿qué puedes aprender de un baby boomer? Se vuelve algo bien interesante. O sea, cuando cambiamos la perspectiva de
una generación tiene estas etiquetas y cuando empezamos a ver qué podríamos aprender, se vuelve algo bien interesante. Por favor, compártanme ahí en el chat qué se les ocurre que pueden eh, compartir o aprender de otra generación. Bien, eh, hablando de esto, entiendo, soy millennial, pero me identifico con las características de los boomers. Bien, ¿y qué crees que puedas aprender, Gus, de otra generación completamente diferente a la que eres o a la que te identificas? Michelle, la capacidad resolutiva de la generación Z con el compromiso de los boomers. Eso se vuelve súper potente. Gracias, Mitch. Por supuesto, ¿no? Cuando hacemos estas combinaciones, cuando nos dedicamos a aprender, a tener curiosidad, más que a juzgar, se vuelve algo muy potente. Y eso, para la audiencia que nos está acompañando hoy en día, se vuelve un punto de reflexión. Pensando o asumamos que parar a pensar también es trabajar, ¿no? Hoy, ¿cómo puedo apalancar las fortalezas de cada una de las generaciones que conviven en el centro de trabajo para alinearlos a los resultados? Como usted dice, complementamos el reto. Ay, Gus, háblame de tú. Yo estoy diciendo acá que no me siento tan vieja. Cuando me hablan de usted ya siento que el señorismo se me desborda. Pero gracias, gracias por el comentario. Margarita, la rapidez para encontrar soluciones, correcto, ya lo decía Michelle también, ¿no? Es algo que es importante. Ahora, desde el liderazgo, el reto es cómo construyo esos puentes entre las diferentes generaciones, ¿no? Pau, de la generación X a la generación Z, la forma de entender el tiempo, saben perfectamente cómo darse gusto y son menos demandantes en sí mismos. Es decir, mejor calidad de vida, totalmente, sin exagerar, ese es un buen balance, a la vida de uno que ha sido entrenado a cumplir siempre. Uy, qué comentario tan profundo y tan valioso, Pau. Muchísimas gracias por compartir. Pues por supuesto, ¿no? Cuando empezamos a quitarnos este tema de las etiquetas, la verdad es que empieza a ser algo muy enriquecedor, ¿no? Eh, bien, entonces aquí hablábamos justo de cuál es el reto del liderazgo, ¿no? Crear puentes, quitar etiquetas y buscar la manera de combinar esas fortalezas, ¿no? Entonces, la gran pregunta también acá es cómo diseñamos pues, esas organizaciones que conecten personas tan distintas, ¿no? Ya vimos uno, generando esos puentes, quitando esas etiquetas, pero bueno, hay que reflexionar otra vez desde mi perspectiva, ¿no? ¿Cómo contribuyo yo a estos cambios, a estos puentes, a quitar estas etiquetas? El cambio también, como bien por ahí me mencionaban, el cambio empieza por uno mismo, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a la siguiente slide y aquí voy a necesitar mucho su participación, por favor. Los quiero leer y les voy a dar unos minutitos para que puedan escribir, porque se vuelve bien interesante esta dinámica. Me gusta mucho hacerla y ver los comentarios. Entonces, aquí lo que les quiero poner es, una empresa obliga, o sea, el caso es este, una empresa obliga a volver 100% presencial a sus colaboradores, ¿no? Los líderes están diciendo que es por cultura, que lo están haciendo porque se está perdiendo el sentido de pertenencia, porque necesitan, porque resuelven más rápido si están todos juntos, y los jóvenes dicen que es por control. Es decir, quieren que regresemos a la oficina porque son unos controladores de primera. ¿Quién tiene la razón? Aquí me encantaría que me puedan ayudar. Quiero que me escriban con qué se identifican más, qué es lo que ustedes opinan, en esta situación, en esta dinámica, en este caso, ¿cuál es su perspectiva? ¿Cuál es su visión? Los dos tienen razón. Gracias, Bush. ¿Alguien más? Ahí vamos a dar unos minutitos en lo que tomo agua porque se me seca la garganta de hablar. Clau, debe haber un equilibrio entre unos días presencial y otros como office. ¿Ok? Los líderes para bien, pero los jóvenes, en mi opinión, no tienen justificación para negarse. ¿Ok?
Gracias, Gus. Mitch, me identifico con los jóvenes, pero me pregunto cuál es el problema en la cultura. ¿Ok? Pau, ambas partes desde su punto de vista, pero la verdad es que se ha perdido la empatía y las conversas entre esas nuevas generaciones. Por otro lado, a veces no es necesario tanta juntitis, totalmente, Pau. Margarita, hay actividades que deben de ser presencial y otros casos puede ser virtual. Dependerá de las condiciones del trabajo. En equipo deberá haber una relación real de trabajo, no solamente virtual. Gracias, Juan Leonel. Margarita, lo importante es la combinación. Bien, pues gracias por la participación tan activa. Fíjate que ambos, como bien dice Gustavo por ahí, creo que me pareció, ambos tienen su propia interpretación. El problema no es generacional en este tipo de situaciones que estamos viviendo también cada vez más, más frecuentes. El problema es el significado que le da cada uno a la misma petición. Es decir, por un lado, sabemos que la cultura pues, se construye creando conexión, creando propósito, experiencias compartidas. Entonces, cuando yo digo, voy a traer a todos porque es un tema cultural, hay que ver la forma en la que estamos comunicando las cosas y eso sí tiene que ver con el liderazgo, ¿no? Cuando los jóvenes sienten que la decisión es por vigilar, es por mantener cerca, pues por supuesto que lo asumen como control, ¿no? Las generaciones o estas nuevas generaciones no están rechazando para nada los modelos de presencialidad, pero como lo veíamos en la lámina anterior, si yo les digo que vayan a la oficina y no hay un propósito, no hay un sentido, eso es lo que rechazan. Rechazan también los liderazgos incongruentes, ¿no? Eso sí viene a rechazar esta generación. Roberto, a ver, Martín, ambos, pero la interacción personal es bastante importante, ya que hacer 100% home office hace que se pierda la relación, ¿de acuerdo? Roberto, romper los mitos de la cultura porque se confunden. Problema en la cultura de la empresa cuando la cultura en ocasiones no está bien permeada. Debe ser híbrido el esquema construyendo un equilibrio. Bien, gracias por todas sus opiniones. Fíjense que lo que quería demostrar con esta dinámica, pues es justo los mensajes y la comunicación debemos conectarlas, ¿no? Si te regresas, Mitch, a una lámina anterior, por favor, para volver a revisar qué es lo que valoran. Fíjense las nuevas generaciones y desde las millennials. Propósito, flexibilidad, ¿no? Un liderazgo mucho más de coaching, un liderazgo mucho más horizontal. Es decir, ya no estoy respetando nada más porque estás arriba mío, te estoy respetando por la capacidad que tienes de darme una claridad, por la capacidad de inspirarme, por la capacidad de guiarme, de desarrollarme, porque me estás diciendo constantemente dónde y cómo puedo mejorar. Si no tenemos en la cabeza qué valores, eh, y qué características contienen las generaciones que están conviviendo en el ecosistema donde estamos, eh, difícilmente vamos a tener relaciones productivas y resultados. De nuevo, tenemos que hablar, no podemos olvidar que donde estemos siempre pues es un negocio, pero la cultura, por supuesto, determina los resultados tan rápidos o tan lentos que busquemos en ese negocio. Por eso la cultura es tan importante y el liderazgo se vuelve aquel instrumento que moldea la cultura, ¿no? Los comportamientos que estamos buscando. Gracias, Mitch. Si regresamos a la siguiente página. Entonces, gracias a todos por la participación, pero acá lo que les decía es la forma en lo que las diferentes generaciones toman las decisiones. Hay que tener en cuenta cómo estamos comunicando y la eficiencia con la que estamos comunicando. Y necesitamos preguntarnos todo el tiempo, ¿por qué estoy haciendo esto? ¿Para qué estoy haciendo esto? Ahí va mi segunda recomendación, The Golden Circle. Por ahí lo pueden conocer, Simón Sinek, que este autor lo que plantea es que las organizaciones que tienen claro para qué y por qué existen tienen unos resultados increíbles, porque además también conectan con el propósito de la gente que trabajan ahí. El tema de la conexión lo vamos a ver un poquito en la lámina siguiente. Vámonos adentrando, Mitch, este, porque vamos a empezar a hablar de liderazgo, ¿no? Y cómo acá
el rol que nosotros empezamos a tener en estas interacciones se vuelve muy importante. Simón Sinek, para los que no lo conocen, nos habla les decía, de cómo las empresas que tienen claro su propósito son muy exitosas y además conectan mucho con sus equipos de trabajo. Y él hablaba de, por ejemplo, Apple, ¿no? Este tema los iPhones, las iPads, las iMacs, ¿no? Él nos explica cómo Apple maneja el status quo. El status quo, o sea, lo que maneja Apple es, nosotros te damos status quo, te brindamos un nivel eh, eh, de vida, ¿no? Nos dedicamos a que tu vida sea más fácil, más práctica y, por cierto, vendemos celulares y máquinas. Entonces, si tú te das cuenta, gracias, Pau, si tú te das cuenta, el mensaje central, pues no es el teléfono ni la máquina. El mensaje central es el estilo de vida que mi marca te da. Entonces, cuando ellos tienen, o cuando tú tienes tan claro el propósito y por qué lo estás haciendo, Mac lo hace porque quiere cambiar el estilo de vida y no promociona su, ¿no? O sea, no te vende directamente el teléfono, te vende todo lo que hay alrededor del estatus. Entonces, por ahí va el tema de de estos líderes del futuro, ¿no? Crear propósito, todo el tiempo crear propósito. Ya los esquemas de medición de productividad, pues tienen que ver con el impacto que va teniendo la cadena, que va teniendo el impacto de un colaborador dentro de la empresa, pero esa empresa cómo impacta dentro de la sociedad. Cuando tú tienes un impacto en una sociedad, te vuelves muy aspiracional y los mensajes se vuelven aspiracionales, ¿no? Entonces, bueno, el líder moderno ya no es solamente aquel que dirige, ¿no? Es un traductor del cambio. Aquí el punto número uno es el líder del futuro se vuelve un traductor del cambio. Los líderes del futuro van a tener que explicar mucho mejor el para qué, ¿no? Ya lo veníamos hablando. Su responsabilidad es interpretar lo que está ocurriendo en el entorno y traducirlo a comportamientos concretos y sostenerlo con consistencia. ¿A qué me refiero con esto? Si yo tengo congruencia entre lo que digo, hago y lo sostengo en el tiempo, ampliamente o seguramente vas a tener un equipo comprometido, productivo, ¿no? Y entusiasmado en seguirte como líder. Échale una pensada a hoy cómo estás liderando. La gente o estas generaciones no están siguiendo los discursos te sirven, por supuesto, pero están siguiendo más la coherencia, ¿no? Entonces, ahí hay que revisar, ¿no? Si desde tu propio liderazgo o si dentro de lo que estás viviendo, si tú te quieres convertir, y supongo que le estoy hablando aquí a personas que también van a ser líderes en el futuro, pues más vale que tengamos claro qué habilidades ya nos están requiriendo, ¿no? Para gestionar y para liderar gente. Entonces, interpretar el cambio, lo traduzco a comportamientos, soy coherente para sostenerlo en el tiempo. ¿De acuerdo? Bien. Eh, si me ayudas, Pau, digo, perdón, Mitch, a pasar a la siguiente, me quedé con tu nombre, Pau. Muchas gracias por ahí compartir el link. Hay un videíto que también es muy rapidito, y que se lo pueden echar ahora sí que mientras manejan o mientras hacen el quehacer, como decimos acá en México. Entonces, bueno, ¿qué hacer? Aquí es donde ya entramos pues, con herramientas, ¿no? Porque de pronto decía, Arla, qué bueno, qué padre que me digas qué está pasando, pero ¿qué tengo que hacer? Bueno, pues ahí les van algunos tips que en nuestra experiencia y en nuestra trayectoria ha funcionado. El primero es ritualizar comportamientos. ¿A qué me refiero con ritualizar? Creen hábitos que les ayuda a, a formalizar esta cultura. Por ejemplo, en Diálogos Consultores, donde yo trabajo, que soy directora de consultoría, de proyectos de consultoría, todos los lunes nos juntamos 15 minutitos donde nuestro director general nos habla de diferentes cosas en la visión del entorno. Ese es un ritual cultural. Todos los
primeros lunes de cada mes nos vemos todos, porque nosotros tenemos un esquema híbrido de home office y presencialidad, pero nos vemos todos el primer lunes de cada mes y ahí compartimos qué retos tenemos de todas las áreas. Y entonces, ¿qué nos permite? Pues nos permite, y además celebramos a los cumpleañeros, celebramos a los que cumplen aniversarios dentro de la empresa, hacemos dinámicas, ¿no? Alguna dinámica que nos ayude a romper el hielo. Entonces, todos esos son rituales culturales. Como lo veíamos por ahí, alguien comentaba, ¿no? La cultura no es tenerlos aquí presencialmente, la cultura es conexión. Entonces, cuando yo tengo rituales que me ayudan a conectar, ese es un primer tip que les puedo y que les quiero dar, ¿no? Rituales, los rituales ayudan muchísimo. Otro ritual que tenemos, último viernes de cada mes, nos juntamos y celebramos lo que se cumplió en el mes, ¿no? Hay otros rituales mucho más transaccionales que es el uno a uno, ¿no? Yo con mi equipo me junto todas las semanas y son juntas súper rápidas y a veces lo ocupamos hasta para que mi gente haga catarsis, ¿no? ¿Qué te pasó? O a veces lo hacemos muy rápido, ¿no? Oye, necesito que me ayudes a definir y a lo mejor en 15, 20 minutos ya acabamos o el estar constantemente conectadas a veces hace que ya no necesitemos ese uno a uno semanal. Pero la gran realidad es que a mí me ayuda mucho a conectar también con los, ¿no? Con los equipos, para entender dónde están parados, qué están sintiendo, si el perrito se les enfermó, ¿no? Y es algo importante para ellos, el abuelo está mal, lo primero es cómo está el abuelo. Ok, perfecto, entonces podemos ya. ¿Por qué? Porque desde el liderazgo, algo que quiero hablar y que no lo puse aquí en la presentación, pero que se vuelve súper importante, yo hoy en una plática lo escuchaba, las relaciones intrapersonales. Hemos hablado desde recursos humanos o desde muchas corrientes y filosofías de estas famosas soft skills, ¿no? Que las soft skills pues, son importantes como este tema de la escucha, la empatía, desde el liderazgo. Pero me parece que algo que el líder del futuro sin duda tiene que evolucionar y tiene que introspectar son las habilidades intrapersonales. Es decir, yo, Arla, ¿cómo reacciono cuando estoy enojada? ¿Cómo reacciono cuando estoy frustrada? ¿Cómo reacciono cuando algo no sale bien o cuando algo no se hace como yo lo había instruido, como yo lo había querido? Esas reacciones en el liderazgo del futuro se vuelven fundamentales, ¿no? Se vuelven completamente indispensables y me parece que se está hablando poco de eso, ¿no? Se está hablando de mucha escucha, de mucha empatía, con la integración de la inteligencia artificial, por supuesto que están eh, removiendo muchas cosas, se están automatizando muchos procesos, se están sustituyendo muchas personas. Hoy mismo tengo un proyecto enorme en el banco en Banco Azteca, donde se está migrando ya las cajas automáticas y se está sacando a la fuerza laboral y en algún punto, bueno, podrás reacomodar a algunas personas, pero no a todas, ¿no? Entonces, vienen procesos de cambio fuertes, vienen procesos de cambio importantes y esta parte de las habilidades intrapersonales se vuelven muy importantes, ¿no? Entonces, era algo que quería compartirles porque me parece que se está hablando poco y no nos estamos deteniendo a pensar en eso. Bien, el segundo bullet de lo que quería platicarles es medir la cultura, no solo el clima. Para aquellos que no sepan cuál es la diferencia entre clima y cultura, el clima es aquellos, imagínense un arbolito, yo siempre lo explico de esta manera, dibujo un árbol, ¿no? Y dibujo las raíces y dibujo la tierra. Entonces, la cultura son todas esas raíces que no se alcanzan a ver, pero que existen. Y el clima es lo que se ve en el arbolito, ¿no? Si hace viento, si hace calor, si hay lluvia. Eso es el clima. El clima me dice si la gente está contenta o no está contenta. Pero la cultura son los comportamientos que viven detrás de eso. Es decir, la cultura tiene creencias limitativas, que son impulsoras, y tienen creencias detractoras. Una creencia detractora, por ejemplo, es el liderazgo dice, si yo me pongo firme con mi colaborador, se va a enojar.
o lo voy a perder, o voy a perder el respeto, entonces voy a ser mejor, mucho más amigo que alguien firme. Esa es una creencia limitativa. Otra creencia limitativa desde el liderazgo es, si yo soy buen, todo lo contrario, si yo soy buena onda con mi equipo, me van a perder el respeto. Creencia limitativa. Entonces, todas las organizaciones tienen comportamientos que no se ven, pero que sí se pueden identificar. Les decía hace rato, cuando tú entras a un lugar, si te saludan, si no te saludan, eso es cultura. La cultura, hablando de los países, ¿no? Guatemala, Ecuador, vamos a hablar en culturas más lejanas. Si yo les pido ahorita que me digan características de la cultura japonesa, ¿qué me dirían? Por ahí si me pueden escribir también. Si yo les pido características de la cultura alemana, ¿qué me diría? ¿No? Normalmente asociamos ciertos comportamientos a las culturas. Entonces, un japonés a lo mejor, pues diríamos, pues son súper organizados, son súper limpios, son disciplinados, correctos, son puntuales, exacto, ¿no? Correcto, honor con quien gusta. Los alemanes, ¿no? Por ejemplo, muy buena cerveza, tienen, bueno, no, eso no es un comportamiento, es una característica. Un comportamiento de un alemán a lo mejor puede ser cuadrado, ¿no? Hemos hablado que los alemanes pueden tener, este, con la familia, el país, la empresa. Pero ¿de dónde, Gus? O sea, ¿a quién te refieres con el honor? ¿Los japoneses o de quién? Ah, ok, gracias. Entonces, se dan cuenta cómo las culturas sí tienen ciertos rasgos. Ahora, si nosotros decimos de un mexicano, ¿qué dirían de la cultura de un mexicano? ¿No? Yo que hice mi maestría en Madrid, ya no saben, una vez me topé en un elevador con un español que me agarré del chongo, así decimos en México, agarrarnos del chongo cuando nos peleamos, porque fuimos a un restaurante, habíamos ido a Praga y yo era la única mexicana, por supuesto nadie se había dado cuenta, porque mientras yo no abriera la boca, yo pasaba por español. Entonces dice uno, ya nos subimos al elevador y dice uno, uy, la cena, se tardaron muchísimo en la cena, parecían mexicanos. Bueno, 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 bueno. A mí me tocaron, mira, exacto, somos dicharacheros, ¿no? Los mexicanos. Y también los primos hermanos de Guatemala y en general el latino. Bueno, pues yo me agarré, ¿no? Con este tipo en el elevador y yo le decía que él no conocía, por supuesto, para nada la cultura mexicana, que éramos mucho más trabajadores. Y yo que había ido a estudiar allá también me daba cuenta que no le pedíamos mucho en temas educativos, ¿no? O sea, pues ya sabes, uno se va al extranjero pensando que iba a ser, ¿no? Un nivel más alto y la realidad es que tenemos muy buenas cosas acá en Latinoamérica en general. Pero bueno, pues son estas creencias limitativas, por cierto, de las que hablábamos, ¿no? Gracias por la participación. El tercer bullet, alinear incentivos. Hablábamos, ¿se acuerdan? Ya de estos incentivos que si no están alineados, pues por supuesto que no hay, decimos una cosa y premiamos otra. Ojo ahí también, porque hay que observar, ¿no? Que no esté sucediendo eso o hay que cuidar que no sucedan. Desarrollar a los líderes, no solo capacitarse, los juro, no alcanza con que estemos entrenando a los líderes en términos de feedback, de reconocimiento. Tenemos que entrenar a los líderes desde su propio yo. Estas habilidades interpersonales de verdad se van a volver indispensables, indispensables para que podamos ser eficientes en el futuro. Y las conversaciones frecuentes, pero más que frecuentes, significativas. Es decir, cada que yo toco a un colaborador, ¿cómo quiero que él me recuerde? Todos aquí estoy segura, tenemos un líder en la cabeza que decimos, no lo quiero volver a ver en mi vida, ¿no? Porque era autoritario, de mente corta, no me dejaba hablar, no me escuchaba. Todos tenemos un líder así. Mi pregunta es, ¿qué tipo de líder quieres ser tú? Y no tienes que tener gente a cargo para ser un líder, puedes ser un líder informal también. Más allá de hablar de liderazgo, es qué huella quieres dejar en cada una de las personas que vas tocando a lo largo de tu trayectoria profesional. En mi caso, yo prefiero tomar, eso sí es una decisión, yo decido todos los días ser una líder que acompaña, que escucha, que desarrolla, que aprende, que no tiene el ego de decir, aquí soy yo la líder. No, yo contrato a personas que desde la entrevista sé que son
conflictivas, revoltosas, que son inconformes, que se le ven los subtítulos aquí en la cabeza cuando te dicen no estoy de acuerdo. Me gusta mucho contratar a esa gente. ¿Por qué? Porque me obliga a mí a evolucionar mi liderazgo. ¿Es difícil? Muchísimo. ¿Te metes en complicaciones? Muchísimo. Pero créeme que al final ambos crecen. A ti te desarrolla habilidades y por supuesto tus resultados se ven beneficiados porque más que rechazar la diferencia de alguien, la abrazas. Y cuando abrazas, y lo que hablábamos en las generaciones, cuando aprendes a identificar las fortalezas de otros y las instauras en tus resultados, se vuelve brutal. Lo mismo con la inteligencia artificial y con la entrada de la tecnología. Cuando yo identifico el potencial que tiene la inteligencia y la uso a mi favor, mis resultados se van al cielo, ¿no? Cuando reduzco el miedo, cuando me aviento con la incertidumbre, cuando decido ser un agente de cambio, todo eso desde el liderazgo se va permeando, la gente me va observando y por supuesto si tengo la capacidad de tener claridad de rumbo o abrazar la incertidumbre y desarrollar a los equipos, los resultados se vuelven de verdad impresionantes. Los hemos visto en muchos proyectos que he tenido la oportunidad de liderar. Bien, entonces lo que estamos viendo acá es que la ventaja competitiva de las empresas siempre va a ser la gente. ¿Eh? Puedo tener la misma tecnología que el vecino, puedo tener los mismos instrumentos de tecnología que mi competencia, puedo tener las mismas características o las mismas oportunidades que la empresa enfrente. Sin embargo, si la gente es la correcta, esa sí es una ventaja competitiva. Si le dedico tiempo, disciplina, constancia, congruencia a mi gente, a mis equipos, a mi ecosistema, por supuesto te vas a volver una ventaja competitiva en cualquier organización, siempre va a seguir siendo la gente que está por allá. Entonces, pues esa es la pregunta final, si me ayudas, Mitch, a pasar a la última, ¿no? El futuro del trabajo no se define por la tecnología, ya lo dijimos, sino por la capacidad de evolucionar como seres humanos. Y ya lo dije al principio y con esta pregunta quiero cerrar. ¿Qué tipo de líder quieres ser en un mundo que cambia mucho más rápido que las personas? Esa sí es una decisión y es un entrenamiento. ¿Por qué? Porque el liderazgo no consiste a veces en tener todas las respuestas, sino en crear las condiciones para que otros crezcan y transformen el entorno. Entonces, pues mira, puntualidad casi inglesa, 6:15 y vamos a terminar, porque quiero dejar un espacio para escucharlos, un espacio para intercambiar acá algunas ideas. Para mí ha sido todo un placer, como verán, me apasionan estos temas y yo aquí me puedo pasar otras 3 horas. Sin embargo, creo que es importante abrir el micrófono. Si tienen algún comentario, quieren compartir algo que ustedes les estén pasando, pues adelante, este es el momento. Mitch, yo te agradezco muchísimo el espacio y pues bueno, vayamos atendiendo o si no te animas tampoco a preguntar o a hablar, pues tenemos el chat también, como no, ¿no? No, Muchas gracias. muchas gracias, Arla, por todo lo que nos compartiste. Creo que me parece sumamente valioso y además transversal, porque bueno, como yo te compartía previamente, tenemos un perfil variado de participantes. Ya te vi por ahí, Gustavo, en un momento te cedo la palabra. Y la verdad es que no, me parece súper interesante cómo lo podemos trasladar a cada una de las vivencias y espacios en los que nos desarrollamos. Y creo que lo que nos compartiste, sin lugar a dudas, pues nos da esa oportunidad, digo, ¿no? De ubicarnos primero dónde estamos, de entender las diferencias. Y a mí algo que me pareció pues sumamente importante de lo que tú nos comentabas era esta parte de cómo logro trabajar con las fortalezas que cada una de las generaciones me ofrece. Entonces eso me parece sumamente importante porque ya también nos lo decías, ¿no? La primera reacción humana es alejarnos, es el temor, es inclusive diría como el repele de la situación. Y entonces empezar a verlo como una oportunidad me parece un cambio de mindset súper importante para empezar a lograrlo. Totalmente. Entonces, muchísimas gracias por todo lo que nos compartiste. Ya no platico más para dejarlos hablar. Gustavo, por ahí tienes la mano levantada, te escuchamos. Gracias.
Buenas tardes, Marla. Trataré de ser breve y concreto. También siento pasión por ese tema. Me alegro. Sinceramente, yo creía que... ¿Sí me escuchan? Sí, ¿verdad? Sí, 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 sí. Yo creía que realmente el tema estaba en más no contratar gente que, pues, por las características que mencionabas, pues, se podría percibir como personas problemáticas, ¿no? El que pregunta. Me identifico más con los boomers y partiendo del ejercicio del absurdo, que el ejercicio del absurdo es una moda, una forma de medir qué tanta, cuando una variación tiene impacto o no tiene impacto. Lo llevas a nivel extremo y puedes evaluar si esa afectación o variación pues es relevante para dedicar recursos, ¿no? Entonces, yo soy más, me identifico con varias cuestiones de tu modo de pensamiento, sin embargo, llego a la conclusión de que no es tan funcional porque yo quiero la inmediatez del diálogo diario, de dar retroalimentación en corto, partiendo de que si no se genera un precedente es un problema y va creciendo una bolita de nieve, ¿no? Entonces, en la inmediatez creo que es ágil solucionar los problemas, aclararlos. Y hago mucho de los ejercicios que comentas, de hacer un ejercicio de tipo espejo, ¿no? Te pongo en mis zapatos y tú te pones en los míos. Y casi siempre, el 99% de las veces, a veces me lleva mucho tiempo, obtengo de retroalimentación de los colaboradores o colaboradoras que me dan la razón, ¿no? O sea, sí me preocupo por ellos, me dicen, te preocupas más tú por mí que yo por ti, en un ejercicio no de jerarquía, sino un ejercicio de compañerismo y de equipo, ¿no? Y normalmente, como bien mencionabas, es que no me parece esto, es que no es justo esto, ¿no? Y entonces yo voy escuchando todas sus objeciones y las voy aclarando, les voy dando explicación, ¿no? Lo cual consume tiempo y tiempo es dinero, ¿no? Y al final de cuentas... Llegamos a ese punto donde hacemos como una especie de ejercicio de balance, o sea, me calificas tantos aciertos, tantos puntos positivos, tantos negativos, y yo hago el mismo ejercicio. Y después ¿qué extra hay, ¿no? Yo qué extra hago por ti y tú qué extra haces por el equipo, por el negocio, ¿no? Y es ahí donde al final me dan la razón. Pero es ahí donde no parto de tu idea de curiosidad. Si te fijas, yo parto de la curiosidad de poder entender al otro y que el otro pues tenga un poquito de esa curiosidad de entenderme a mí. Y al final no es un tema de lo que él piensa o lo que yo pienso, es un tema de si logramos satisfacer al cliente o no lo logramos satisfacer. Da igual si soy boomer o si eres millennial, o sea, o lo satisfacemos o no lo satisfacemos, pero toda esta Ujú. inversión en poder alinear al equipo de trabajo, estarás de acuerdo que hoy en día es mucho más grande de lo que era antes, y que en un ejercicio de lo absurdo, si estuviéramos en guerra con millennials, donde hay que explicarles el por qué y no les parece y nos ponemos a atacar todas esas cuestiones, pues ya nos ganaron la guerra, ¿no? Entonces, digo, en negocios, pues no es que sea guerra, pero pues también hay ciertas similitudes a un tema de guerra. Entonces, mm, ¿qué me recomendarías tú? Porque al final a la conclusión que yo llegaba es que es un poquito más funcional poner reglas claras, que es lo que me hace falta, consecuencias, no dedicar tanto tiempo a estas charlas inmediatas y de tal forma de que la gente se alinee un poco más al estilo boomers y no tanto como yo me dirige, me identifico como boomer, pero según mi edad soy millennial, de las charlas, la empatía, se te murió la perrita y qué te pasó y cómo estás, ¿no? Entonces, todas esas cosas no son redituables. Soy de la idea de darle prioridad a la persona y al ser, pero eso no es redituable al final de cuentas. Y cuando yo les hago, yo sí lo hago, porque es mi naturaleza. Choco conmigo mismo al no hacerlo. Pero cuando es al revés, la otra parte no lo hace. O sea, sí lo quieren recibir, pero no lo quieren ofrecer. Y entonces es ahí donde tengo una contradicción, ¿no? ¿Tú qué me recomendarías? Mira, mencionaste como varias cosas, pero yo Sí, me quedo con dos que son las que te van a mover la aguja más rápido. Dentro de tu cultura, instaura que la queja es recibida, que la queja es bien recibida, que la incomodidad es recibida. Simplemente agrégale el apellido que es, se vale quejarse, pero acompáñalo de una propuesta. Eso te va a minimizar muchísimo, ¿no? Entonces, por supuesto, oye, yo te escucho, ¿no? Venga, échame todo lo que tú estés inconforme. Pero cuando a la gente le dices, ok, ¿y qué propones? Ajá, sí. ¿sabes? Claro, ahí lo comprometes. Entonces, oye, tienes toda la razón, fíjate que sí no lo había pensado así. ¿Qué propondrías? ¿O qué te gustaría que pasara? Entonces le devuelves la responsabilidad. Sí se las aplico, sí. Pero Entonces, bueno, que vuélvelo cultura, ¿no? La queja está permitida, por supuesto, acompáñalo con un primer punto, ¿no? Te va a reducir como, no te lo va a minimizar, pero sí te lo va a reducir, entonces instálalo en tu cultura. Y la otra es que en la creación del propósito, entre más claro lo tengas, no tienes que estar repitiendo y no tienes que estar yendo gente por gente diciéndole, mira, el propósito de esto es para que lo hagas y por favor.
porque por supuesto estos chicos o esta generación lo que está aportando es la rapidez. Pero yo no sé, y tendríamos que echarnos una conversación más profunda, qué tan claro tengo yo el propósito, porque si lo tengo tan claro, no tengo que estar yendo con la gente a repetirle cada 5 segundos por qué y para qué. Entonces, y eso es algo que nos guste o no, este bus, tenemos que irlo instalando en nuestro liderazgo y en nuestra cotidianidad con, si es que estamos trabajando con estas generaciones, sí te tengo que decir, Gustavo, necesito que apliquemos esto porque esto nos va a impactar importante en los resultados, en este objetivo y en este objetivo. Necesito que me lo des para dentro de 2 horas. ¿Puedes hacerlo? Sí. ¿No puedes? Ok. ¿Qué necesitas? Si me explico, es una forma de conversar muy rápida, pero sí necesitamos lineamientos claros. Entonces, habría que echarnos un clavado mucho más profundo de por qué están teniendo que salir o por qué tienes esta idea de que la velocidad está peleada con que yo te diga por qué y para qué lo necesito. Y te lo puedo decir bastante rapidito y necesito que respondas de la misma manera. No sé si fui clara o si te contesté. Sí, pero en cuanto a la inmediatez, no es una incongruencia que las nuevas generaciones valoren la congruencia del líder, pero hay una tremenda incongruencia en querer todo en inmediatez. O sea, la inmediatez, parto de que las nuevas generaciones tienen todo inmediato, pues la aplicación, ¿no? Pido mi comida y ya está, ¿no? O sea, todo es muy rápido, pero la inmediatez sabemos que pues no se da. O sea, en las organizaciones no se da, en los resultados no se da, en los bonos no es inmediatez, en las ventas no se hacen con inmediatez. Entonces, ¿cómo pueden pedir congruencia de un jefe? Cuando y yo parto, y esa es mi premisa, o sea, dime a mí que no soy congruente y vámonos evaluando así, y con la misma congruencia que yo ejemplifico o parto como ejemplo, la misma me tienes que dar. Y si tú me das más, tú deberías ser el jefe, no yo. Y la queja debe estar premiada. O sea, si tú me traes una queja que nos resuelve cosas, te tengo que premiar. O sea, pídeme, acompáñamela de un premio, pero tráemela con una solución. Entonces, y es ahí donde yo parto de que hay como una especie de congruencia. O sea, yo parto de eso, debo ser incongruente. Pero ok, quieres congruencia, pero tú partes de las nuevas generaciones, si quieres inmediatez, pues ahí hay una tremenda incongruencia. O sea, las cosas llevan su Ahí tiempo. es el reto que hablábamos, Gustavo, de cómo crear puentes, de cómo utilizas las fortalezas de generaciones pasadas, ¿no? De cómo les das ese tiempo de maduración y les explicas tus procesos, tus reglas, como bien decías, a lo mejor me falta un marco, unas reglas mucho más claras, porque cuando tú tienes claridad de que a lo mejor la gente no va a crecer tan rápido o que tiene que pasar ciertos procesos para crecer, cuando tú le pones el marco o el frame, ¿no? Donde ellos se tienen que mover, ellos saben por dónde tienen que transitar. Pero a lo mejor, te digo, tendríamos que echarnos un clavado Ok, más a ok. fondo de saber qué pasa, Gracias. pero las reglas claras sin duda es un marco fundamental que necesitas tener para tratar la inmediatez, ¿no? Gracias, gracias. No, gracias a ti. No sé si alguien más tenga algún comentario. Margarita, gracias por el comentario que nos dejaste de este lado. Jaime también, muchísimas gracias. No sé si alguien más tenga algún comentario y si no, pues también, no sé, Mitch, si tú quisieras cerrar también o tú Pues tengas alguna otra información. no, pues realmente no. Saber si, pues si quieren aprovechar este espacio, digo, no tiene que ser siempre una pregunta, también puede ser alguna apreciación, algún comentario, algo que quedó por ahí en duda. Y en caso de que no suceda así, pues simplemente pues darte el agradecimiento, Arla, por todo lo que nos compartiste. Como ya te decía, me parece que es un tema que da y para muchísimo, tanto para adoptarlo como estrategia como para comprender y situarnos el momento en el que nosotros mismos estamos viviendo. Porque justo ya lo decías, también un líder no siempre tiene personas a su cargo, sin embargo, un líder siempre está siendo examinado. Entonces, como que de alguna manera eso es compartir ese liderazgo entre todos y ver sobre quién tenemos esa influencia y que a veces podemos hasta desconocer. Entonces, pues no, Arla, realmente agradecerte muchísimo por todo lo que nos compartes, por el tiempo, por la experiencia y bueno, a los demás invitarlos a seguir cerca de nosotros, de los espacios, a seguirnos en nuestras redes sociales, que igual se las voy a dejar por acá para quienes es la primera vez que se están uniendo y que nos están conociendo a través de Impulsera. Y pues muchísimas gracias, espero que tengan muy buena tarde. Gracias por quedarse hasta el final
y por estar participativos durante toda la sesión mediante el chat. Entonces, muchísimas gracias por regalarnos este espacio y mantengámonos todos en contacto. Sí. Mitch, si me permites, voy a dejar aquí en el chat también mis Sí, datos. claro que sí. Por si quisieran, Gus, ahí te ofrezco también una charla mucho más profunda, para entender bien, porque también me pico yo en este tipo de cosas. Entonces, acá les dejo mis datos. Con gusto podemos tener alguna conversación más, pues más cercana, más privada, si tienen dudas, alguna de cómo pueden hacer algunas otras estrategias, liderazgo. Eh, Acá les dejo mis datos y en LinkedIn pues me pueden encontrar como Arla Hernández. Me encantará también conectar con ustedes y entender pues qué están viviendo, ¿no? Para mí también es importante la problemática que cada uno de ustedes vive para que dentro de los proyectos de consultoría y sobre todo también nuestra audiencia, que hay muchos profesores y hay muchos estudiantes, este, pues también entiendan qué retos van a estar teniendo en el futuro. Muchísimas gracias a todos y que tengan muy buena tarde. Muchas gracias, Arla. Igualmente, muchas gracias a todos. Que les vaya muy bien, que tengan buena tarde. Muchas gracias. Hasta luego. Saludos. Gracias. Gracias. Pues ya creo que nos vamos quedando poquitos. Sí, Arla, muchísimas gracias por todo. Por ahí estaba yo un poco preocupada de la conexión. Sí, apenas te leí. Sí, sí, No, no, no hay ningún problema. Es que bueno, creo que la mayoría estábamos lidiando con esta cuestión de la lluvia. Y te digo, yo al iniciar estaba como sin luz, ya me veía un poco oscura ahí en la sí, pantalla, pero justo cuando ya dimos espacio como en los comentarios fue que pude conectarme. sí. Ay, si me regalas unos minutitos, déjame. Sí, claro. Tú puedes, pues ya, yo creo que estas personas que están, mira, ya salieron dos, me faltan dos. Sí, ellos Yo creo que se están. conectaron. Ya no nos queda uno. Ok, ahí está. Bueno, pues ¿cómo la viste? ¿Qué feedback No, tienes? súper bien, súper interesante, Arla. La verdad es que desde la otra vez que te había escuchado con Mariana, no pude hablar porque estaba ahí en mute y ahí y todo eso, pero me pareció desde ahí súper, súper interesante. Ujú, Te comparto de dato curioso, yo soy socióloga, entonces obviamente todo lo que me estabas diciendo pues me encanta y también me apasiona muchísimo hablar acerca de eso, esta parte de los códigos, de las ujú, formas de conducirse que no se sí. dicen, pero que existen y que están ahí latentes todo el tiempo, uf, me parece fascinante. Qué bueno, qué bueno. Sí, sí, Oye, sí. y entonces, pues sí, el pico creo que fueron 25 personas. Entonces ya Fueron, tienen bueno, yo vi 27 en 20. ajá, 27 fue el aforo y sabes qué, yo lo que estaba pensando es tal vez, Oye, ¿no evalúas tu charla? O sea, el ponente, no tienes te lo recomiendo, un QR que te ayude a evaluar al ponente, ¿cómo les fue? ajá, qué temas les gustaría